Hola, en el video anterior hicimos una introducción a los transistores de efecto de campo. En este video estudiaremos las curvas características de estos dispositivos y veremos las diferencias en funcionamiento de los JFET con respecto a los MOSFET. Vimos anteriormente que los dispositivos JFET y MOSFET operan de manera diferente, sin embargo sus curvas características son bastante similares. Por un lado tenemos que la compuerta está aislada del resto del dispositivo, bien sea por un voltaje de polarización o por un aislante físico, y se usa para modular la capacidad de flujo de corriente en el canal. Adicionalmente tenemos usualmente en un dispositivo con canal N que el dreno tiene un voltaje más positivo con respecto a la fuente y que este voltaje afecta también el ancho del canal como vemos en la figura. Esto lo hemos reflejado en la curva como un efecto de saturación donde la corriente es prácticamente constante independiente del aumento de voltaje entre dreno y fuente. Generalizando un poco las curvas características, encontramos que todos los tipos de dispositivo que hemos visto hasta ahora tienen aproximadamente la misma forma, que aunque no es lineal, podemos determinar unas regiones de operación en las que el comportamiento es aproximadamente lineal. Concentrándonos en los dispositivos de canal N, vemos que el JFET tiene un canal abierto con voltaje en compuerta de 0 voltios, así que es necesario aplicar voltajes negativos para cerrar el canal y reducir el flujo de corriente entre fuente y dreno, de forma que el rango típico de operación está entre 0 voltios y valores negativos. Similar ocurre con un MOSFET de depleción en el que tenemos flujo de corriente cuando el voltaje en compuerta es de 0 voltios, pero podemos modular el ancho del canal al aplicar voltajes positivos y negativos. De otro lado, el MOSFET de aumento no tiene flujo de corriente para voltaje en compuerta de 0 voltios, así que necesitamos aplicar voltajes positivos para abrir el canal y permitir el paso de portadores entre fuente y dreno. Por esta razón, estos dispositivos son preferidos para aplicaciones en electrónica digital. Si revisamos más a fondo las curvas características del MOSFET de aumento, donde tenemos fuentes de voltaje en compuerta y dreno, con el terminal de fuente en tierra y medimos luego la corriente en dreno I sub T, vamos primero a fijar el voltaje en dreno y variamos el voltaje en compuerta, con lo que encontramos que la corriente en dreno es 0 hasta alcanzar un voltaje de umbral en la compuerta, conocido como voltaje threshold o VTH. Luego, al fijar un voltaje positivo en compuerta y variar el voltaje en dreno, encontramos un comportamiento aproximadamente lineal cuya pendiente está relacionada con la resistencia de encendido del dispositivo. Por último, el valor de esta resistencia depende del ancho del canal, que ya sabemos es definido por el voltaje de compuerta, y por tanto nuestra curva característica de salida puede tener una variación en la pendiente tal y como lo vemos en la figura. Las curvas características pueden también variar según la geometría del canal y el espesor del aislante. Por ejemplo, si incrementamos el largo del canal, la resistencia del dispositivo también aumenta, y por lo tanto es deseable minimizar al máximo el largo del canal de estos dispositivos para obtener el mayor flujo de corriente de dreno que sea posible. En la industria de semiconductores, una de las tendencias más importantes que vemos en la fabricación de circuitos integrados es precisamente reducir el largo del canal del transistor, que está directamente relacionado con el nodo o dimensión mínima que se puede obtener en un proceso específico. También, al aumentar el espesor del aislante, la capacitancia entre el metal y el semiconductor decrece, de forma que para un mismo voltaje obtendríamos una acumulación menor de cargas que se traduce en un ancho de canal menor y por lo tanto una resistencia mayor. De esta manera, la industria de semiconductores procura también reducir al máximo el espesor de la capa aislante, aunque debemos tener en cuenta que al llegar a los límites de la escala nanométrica son necesarias otras estrategias como aumentar la constante dieléctrica del material, entre otros, para evitar la aparición de corrientes de fuga significativas entre el terminal de compuerta hacia el dispositivo. Por último, si dejamos constante el largo del canal y el espesor del aislante, pero incrementamos el ancho del canal, obtenemos una mayor capacidad de flujo de corriente por la reducción de la resistencia del canal, y con esto, si duplicamos el ancho del canal del dispositivo, sería como tener dos transistores conectados en paralelo. Así, el diseño de estos dispositivos busca maximizar el ancho del canal, aunque esto también incrementaría la capacitancia de la compuerta, que limitaría a su vez la velocidad del dispositivo, y por eso es necesario escoger muy bien este parámetro para un óptimo desempeño del dispositivo. En este video estudiamos las curvas características de los transistores de efecto de campo. En el próximo video veremos cómo lucen estos dispositivos en la actualidad. Los dejo con las referencias bibliográficas. Saludos.